preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos norteamericanos. Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a la información del momento. Noticias de última hora, noticias internacionales del momento. Presten mucha atención a todo esto porque Nicolás Maduro rechaza que se usen las sanciones como método de extorsión a Venezuela. Estados Unidos ha condicionado el levantamiento de sanciones a la realización de presidenciales libres. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este jueves que algunos países y dirigentes políticos que no precisó pretendan usar las sanciones económicas como un mecanismo de extorsión contra su gobierno, el cual aseguró no cede ante este tipo de ataques. Han querido convertir las sanciones en una extorsión y en un chantaje contra el país, y ustedes saben que nosotros no somos extorsionables, no somos chantajeables, no tenemos esa debilidad, no le tenemos miedo a nadie en este mundo, expresó el mandatario durante una conferencia por la paz en Caracas. Maduro no se refirió a ningún país ni persona en específico, pero aseguró que en el mundo ha habido una campaña para presionarle con las llamadas medidas coercitivas unilaterales, que el país acumuló cerca de 1 millar en los últimos años, la mayoría de ellas contra personas a título individual, según datos gubernamentales. Por ello recordó que el Ejecutivo defiende los acuerdos firmados este mes en Bridgetown, Barbados, con la opositora Plataforma Unitaria Democrática APUD, que piden, entre otros asuntos, el fin de estas restricciones financieras internacionales. Cuando firmamos en Barbados, lo hicimos libres de condicionamientos y chantajes por conciencia, por compromiso constitucional con 33 millones de venezolanos, sostuvo. El gobierno presentó hoy un documento ante dirigentes políticos, empresarios y diversas agrupaciones sociales con el que busca blindar lo pactado con la PUC, en un texto que se espera que sea firmado en los próximos días. Entre los 4 puntos expuestos se encuentra un acuerdo para desestimar y rechazar las amenazas y chantajes que ponen en riesgo lo suscrito en Barbados, tras lo cual Estados Unidos emitió varias licencias que suspenden temporalmente el bloqueo a la comercialización de petróleo y gas en Venezuela, la mayor fuente de riquezas del país. El jefe de la delegación de la PUD, Gerardo Blade, aseguró hoy que lo firmado establece la habilitación de todo candidato a la presidencia que esté sometido a esta medida que le impide aspirar a cargos de elección popular, como es el caso de nada más y nada menos de María Corina Machado, vencedora en las primarias del pasado domingo, señores. Esta es la información del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. ¿Cómo se benefician Venezuela y Estados Unidos del levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro? Estados Unidos acusa a Maduro de liderar un régimen autoritario y lleva años exigiéndole el restablecimiento de la democracia. Alivio de las sanciones de Estados Unidos a la Venezuela de Nicolás Maduro abre una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. Washington anunció hace unos días el levantamiento de algunas restricciones que pesaban sobre las exportaciones de petróleo y otros activos venezolanos en respuesta al acuerdo que el gobierno de Maduro y una delegación de la oposición venezolana firmaron en Barbados y que contempla la celebración de elecciones presidenciales en el país en el 2024. Estados Unidos acusa a Maduro de liderar un régimen autoritario y lleva años exigiéndole el restablecimiento de la democracia. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken describió el acuerdo como un paso necesario en esa dirección. Las primeras consecuencias visibles del nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países fueron la liberación de 6 opositores encarcelados en Venezuela y la llegada a Caracas de los primeros vuelos con venezolanos indocumentados deportados desde Estados Unidos. Las sanciones se levantan en principio solo por 6 meses y quedan muchas incógnitas por despejar, señores, por despejar en el camino hacia una normalización política plena en Venezuela, como la suerte de María Corina Machado, elegida candidata de la unidad de la oposición en las recientes elecciones primarias, pero sobre la que aún pesa una inhabilitación que le impide participar en la carrera a la presidencia. Washington advirtió que las sanciones podrían restablecerse si Maduro no sigue dando pasos como la liberación de presos políticos y el fin de las trabas a los dirigentes opositores, pero con todas las cautelas, la relajación de las sanciones supone un cambio significativo en la estrategia de máxima presión que Estados Unidos ha seguido hacia Caracas desde el 2019 y abre un escenario diferente al de los últimos años. La pregunta, señores, es ¿qué significa el levantamiento de las sanciones para Venezuela? Una serie de licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizaron a Venezuela a producir y exportar petróleo sin limitaciones durante 6 meses. El Departamento del Tesoro también levantó restricciones a la exportación de gas y otros que pesaban sobre la minería estatal venezolana Minerven, que exporta oro y otros minerales. Venezuela ha sufrido durante la presidencia de Nicolás Maduro una de las peores crisis económicas de la historia reciente, que ha consumido cerca de 3/4 partes de su Producto Interno Bruto y empujado a emigrar a más de 7 millones de venezolanos, cerca de 1/4 parte de la población. En esas circunstancias, aumentar los ingresos por la venta de petróleo, que según las estimaciones de los expertos representan 2/3 de los ingresos del Estado venezolano, se
vuelve especialmente urgente, señores, así como lo están escuchando, sobre todo para Nicolás Maduro, que si bien ha resistido en el poder estos años de crisis, ha visto cómo las encuestas recogían una caída en picado de su popularidad. Conseguir un aumento de los recursos disponibles para el gobierno precisamente en un año electoral como el que parece que será el próximo es crítico para el gobierno, ya que podría destinarlos a los subsidios y programas asistenciales que cimentaron la imagen del fallecido expresidente Hugo Chávez y que se han representado por las penurias en la primera era de Maduro. Lo que sí está claro es que el líder venezolano necesita dinero, más después de que su última gira por China terminaba con palabras de amistad y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, pero sin compromisos económicos significativos de Pekín. Francisco Monaldi, director del programa de energía en América Latina del Instituto Baker de Estados Unidos, le dijo a un medio de comunicación que la primera consecuencia será que parte del petróleo que Venezuela tiene que vender en el mercado negro a compradores chinos, ofreciendo descuentos superiores del 20% para sortear las sanciones, se desviará ahora hacia las refinerías estadounidenses del Golfo de México, donde podrá obtener precios significativamente superiores. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y continuando con más noticias internacionales, estamos dispuestos a mejorar el TLC con Colombia, embajador de Estados Unidos. Pese a las críticas que ha recibido el presidente Gustavo Petro por presuntamente haber afectado la relación de Colombia con Estados Unidos, el embajador del gigante norteamericano aseguró que están dispuestos a mejorar el Tratado de Libre Comercio con el país. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Luis Palmieri, se pronunció sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de revisar los términos del Tratado de Libre Comercio TLC, que ha estado en vigor desde mayo del 2012. En la entrevista a un medio de comunicación, Palmieri destacó que aunque el TLC ha tenido un funcionamiento positivo, existe la posibilidad de modernizarlo, considerando los cambios que ha experimentado la economía en la última década. El embajador continuó subrayando la importancia de este acuerdo comercial para ambas naciones, resaltando que Estados Unidos son el principal mercado para las exportaciones agrícolas de Colombia. Además, destacó que el tratado ha cumplido con su función al generar beneficios económicos mutuos. Sin embargo, Palmieri también reconoció la necesidad de adaptar el acuerdo a la evolución económica actual, comentando, pero es de 10 años y la economía, como todos sabemos, está cambiando, está evolucionando. Entonces, también tenemos que ver cómo podemos mejorar el acuerdo que responda a las necesidades de los países. Estas declaraciones del embajador se producen poco antes de la visita oficial que el presidente Gustavo Petro realizara a Estados Unidos, siendo invitado por su homólogo Joe Biden. Así como lo están escuchando, mis amigos, noticias internacionales del momento, porque el país de Estados Unidos apoya la investigación de Maduro por corrupción dentro del chavismo. Así como lo están escuchando, el gobierno de Estados Unidos ha expresado este miércoles su apoyo a la investigación que ha emprendido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por corrupción dentro del chavismo y que está especialmente enfocada en la petrolera estatal PDVSA. Apoyamos los esfuerzos para acabar con la corrupción, incluidos las de Venezuela, y vamos a seguir atentos a la situación mientras continúe en desarrollo, manifestó en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, al ser preguntado por un medio de comunicación. Según Kirby, Estados Unidos espera que esa investigación sea transparente, profunda y tan independiente como sea posible. La investigación acaba de empezar, así que creo que no voy a ponerle una nota a esta tarea antes de que la haga, pero urgimos a las autoridades venezolanas a que hagan esto de una manera en que se brindan las posibilidades, que sea transparente y se haga de manera increíble. Así lo había dejado claro Kirby. Maduro anunció la investigación el lunes y desde entonces las autoridades han detenido a 19 altos funcionarios presuntamente vinculados con hechos de corrupción. De esos 19 individuos, solo se conoce la identidad de 5, entre ellos el ex jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, Sunacrip, Jocelyn Ramírez, y el diputado oficialista Uzbel Roa, a quien levantaron la inmunidad parlamentaria el martes, además de 2 jueces y un alcalde chavista. Asimismo, debido a las investigaciones de la petrolera estatal PDVSA, el hasta ahora ministro de Petróleo Tarek El Aissami renunció a su cargo esta semana con el propósito de apoyar ese proceso, según habría dicho él mismo. Maduro aceptó la renuncia del Aissami y ayer designó al presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, como nuevo titular de Petróleos PDVSA. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bien, y continuando con más noticias del momento, el encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro no fue posible. Tuvo que cancelarse. El embajador Armando Benedetti adelanta una agenda diplomática en los Estados Unidos para exponer las relaciones con Venezuela. Jefe del régimen de Venezuela, la cita anunciada para continuar con la normalización de la relación diplomática no se cumplió. El mandatario Gustavo Petro no viajó a Caracas,
donde se dará el encuentro, sino que se desplazó a Caucasia para liberar un Consejo de Seguridad en compañía del ministro de Defensa, Iván Velásquez, en donde esta zona del país se vive una compleja situación que completa más de 18 días de protestas, bloqueos y hechos terroristas que llevaron a la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo. Sin embargo, la reunión se había cancelado desde el viernes pasado, al parecer porque no fue posible coordinar la agenda para el encuentro diplomático. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias por su gran sintonía y chao.